Hola a todos, muchos saludos y muchas bendiciones en este día. Um, el día de hoy quería hacer este video. Me costó mucho el animarme porque son como muchos sentimientos encontrados para mí, pero justamente por eso me animé a hacerlo, porque es por lo que estoy pasando en este momento y creo que no hay mejor manera de explicar una situación que cuando la estás viviendo. El día de hoy estuve como pensando, tenía varias opciones de qué hablar, pero les repito, creo que no hay mejor forma de hablar de algo difícil que hablarlo cuando lo estás pasando, cuando lo estás viviendo. Y es por eso que voy a hablar de este tema el día de hoy. Y el tema es paciencia en el sufrimiento. Es gracioso como muchas veces podemos estar hablando de temas diferentes y pasa el tiempo y de esos temas que hemos estado hablando te das cuenta como que fueron pequeñas pedradas para ti que tú mismo te diste. Y pues me siento muy identificada por la situación por la que estoy pasando en este momento. Y pues gloria a Dios. Me voy a basar en Santiago, el libro de Santiago, capítulo 5. Y van a ser varios versículos de ese capítulo, pero en especial creo que no me puedo enfocar en uno porque son como varios puntos clave que voy a tocar el día de hoy. Entonces, recuerden lo que les aclaro en los videos que he estado haciendo. Mi Biblia es Nueva Versión Internacional, por si hay alguna palabra diferente en la versión de su Biblia y la mía, pero pues son por el lenguaje de mi Biblia es un poco más actualizado, entonces hay muchas diferencias en cuanto a alguna que otra palabrita, pero es básicamente lo mismo, son palabras similares o sinónimos, ¿ok? Entonces, repito, el versículo o el capítulo en el que voy a hablar es Santiago 5 y vamos a empezar a leer desde el versículo 7. El versículo 7 y dice: por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Tengan paciencia hasta la venida del Señor. Nos vamos a brincar de ahí al versículo 8. Dice: así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor. Vamos a detenernos ahí y vamos a brincar hasta el versículo 10. Dice: hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor.
En verdad, versículo 11, en verdad consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Y me voy a detener ahí. Les repito, no me voy a enfocar como en todos estos versículos que leímos, no me voy a enfocar en todo el contexto, porque solamente quiero como hacer énfasis en la palabra paciencia y en la palabra sufrimiento. Aquí la Biblia nos pone de ejemplificación a Job, sabiendo que Job fue un siervo del Señor que pasó situaciones bastante difíciles, que de tenerlo todo se quedó absolutamente sin nada, y él seguía confiando en el Señor. Y es asombroso porque era un hombre que de verdad tenía todo. Y se fue quedando, poco a poco, se fue quedando sin sus hijos, sin sus animales. Se fue quedando absolutamente sin nada. A tal grado que su esposa le decía, maldice a Dios y muérete. O sea, se fue quedando de verdad sin nada. Y al final permaneció fiel, permaneció paciente. Y Dios lo recompensó, Dios lo bendijo, dándole no sé cuántas veces más lo que tenía. Se lo multiplicó. Y de verdad no me puedo yo imaginar lo que Job ha de haber estado pensando, aún teniendo el libro de Job y habiéndolo leído muchas veces. Creo que nadie experimenta en cabeza ajena, nadie puede conocer mejor que tú mismo lo que tú estás pasando. Aunque alguien esté pasando por una situación similar, nunca va a comprender lo que tú estás pensando, lo que tú estás sintiendo. Y es muy difícil. Les repito, yo me siento muy identificada con el tema de hoy, porque yo estoy pasando una situación que para mí en lo personal me es muy difícil. No me quiero enfocar mucho en eso porque me pongo muy... Pero justamente por eso lo quise hacer. Quise hablar este tema hoy, por cómo me siento, ¿sí? Sí, me pongo muy emocional, pero lo siento. Quiero hacer énfasis en diferentes palabras clave de los versículos que leímos. Espero que toda esta emoción sirva como para dejar en claro lo que quiero hablar. En el versículo 7 quiero hacer énfasis en la palabra paciencia. El versículo habla de tener paciencia mientras esperamos la venida de Jesús. Y creo que eso va muy relacionado con el tener claro que los tiempos de nosotros no son iguales al tiempo de Dios. Es por eso que
que lo quiero relacionar un poco con los temas que he hablado en mis otros 2 videos. Pues ya he hecho este comentario: los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Los tiempos de Dios son completamente diferentes. Para Él un día de nosotros pueden ser 1000 años, y 1000 años de nosotros para Él puede ser un día. Entonces, cuando nos habla de paciencia, es muy difícil a nuestros ojos humanos, porque podemos estar esperando algo que hemos puesto en manos de Dios, y que probablemente Dios nos diga: espera un poco. Y ese esperar un poco no sabemos cuánto tiempo sea. Y para nosotros, humanamente, puede ser muy difícil. Pero Dios de verdad está con nosotros. Y Dios de verdad sabe por qué nos dice que esperemos un poco. Pero Dios es tan grande y es tan misericordioso que en ese esperar un poco, Dios no nos deja. Aunque nosotros hagamos nuestro berrinche y lloremos, y muchas veces no entendamos el por qué, Dios está con nosotros. Y es en eso que tenemos que tener plena confianza y plena seguridad. Y tenemos que aferrarnos a eso. En que aún siendo la situación muy desesperante para nosotros, Dios está con nosotros. En el siguiente versículo, en el versículo 8, me quiero enfocar en 2 palabras que son firmeza y paciencia. Nuevamente, en la palabra del Señor vemos que al hablar de el ser firmes y el ser pacientes, habla de la venida del Señor. Pero el tema es paciencia en el sufrimiento. Y yo siento que se refiere a que en ese esperar vamos a pasar muchos sufrimientos, vamos a pasar muchas situaciones muy difíciles. Y aún así tenemos que mantener fija la mirada en la venida del Señor Jesucristo, porque esa va a ser la meta. Esa es la meta final. Ese es el galardón que vamos a obtener al haber sido firmes y pacientes, en que no importa cuánto tiempo sea, Jesucristo viene. Y al ser hijo de Dios, al conocer de Dios, al mantener tu esperanza fija en Él, sabes que eso es lo más hermoso que va a pasar. Que Jesucristo va a venir por ti y por mí, y vamos a estar con Él por la eternidad. Y eso es lo que debe de traer paz a nuestras almas. Eso es lo que debe de mantenernos firmes y tranquilos. Que al final de todo esto que vivamos aquí en la tierra, Jesucristo viene y ya estaremos con Él. Y gloria a Dios. Pero les decía, yo me quiero enfocar en la firmeza y en la paciencia que nos deja muy claro aquí Santiago.
el libro de Santiago, que no importa la situación por la que estemos pasando. Es normal que nos sintamos tristes, es normal que nos sintamos mal, es normal que lloremos, es normal que nos duela. Pero también tenemos que tener presente que, como les decía yo en el versículo, en el video anterior, cada respuesta a la oración que nosotros hagamos a Dios, a nuestro Padre, tiene un propósito. Y a mí, en esta situación, en lo personal, en la que yo estoy pasando, en la que sé que tengo que ser paciente en este sufrimiento que estoy viviendo, comprendo ahora que por más difícil que me sea, tengo que recordar que esta respuesta tiene un propósito. Esta respuesta que Dios me dio tiene un propósito. Y que puedo correr a los brazos de Él, que es mi Padre. Y puedo refugiarme en Él. Y puedo consolarme en Él. Y tengo que ser firme, tengo que ser paciente. Ya lo he sido mucho, pero quizá no lo suficiente. Y es difícil humanamente, pero con Él nada es imposible. Y el siguiente versículo al que me voy a enfocar es el versículo 10. Y las palabras en las que quiero hacer énfasis es sufrimientos con paciencia. Es muy difícil. Yo he estado orando y llorando y clamando y vuelto a llorar y entregado este anhelo mucho tiempo y es la misma respuesta. Y muchas veces he hecho berrinche, no les voy a decir que no, muchas veces he hecho berrinche y he dicho, ya no puedo, he dicho, renuncio, he dicho, me doy por vencida. Y al final me arrepiento y al final le pido perdón a Dios por haber hecho este berrinche cuando lo he hecho y es volver a empezar. Pero lo importante es que sé que esto tiene un propósito ahora. No sé cuál sea. A lo mejor y este anhelo o esta oración nunca tiene una respuesta que yo estoy esperando, pero tiene una respuesta. Y he aprendido a reconocer que esa respuesta nuevamente tiene un propósito. Entonces, si tú estás pasando por una situación donde estás sufriendo y no entiendes por qué, nuevamente estás pasando por este dolor,
y lloras y clamas y sientes que estás solo, que estás sola en este sufrimiento, no lo estás. Aunque no lo parezca, pero Él está con nosotros. Dios está con nosotros y Dios es fiel. Aunque no lo entendamos, aunque no lo veamos, aunque de verdad nos duela, pero desahógate con Él. En verdad, créeme, Él nos escucha. Y no hay nadie mejor que desahogarte con Él. Es nuestro Padre y Él conoce lo que estamos sintiendo, Él conoce lo que estamos pasando, Él conoce el dolor que estamos viviendo. Pero aunque no entendamos el por qué, Dios sabe por qué. Y este sufrimiento y esta paciencia que Él nos dice que tengamos a través de estos versículos, a través de su palabra, Él, solamente con Él, esta paciencia es más fácil. Solamente con Él, el esperar es fácil. No te voy a decir que no te va a doler. No te voy a decir que no vas a llorar. Pero recuerda que Él está ahí y recuerda que Él tiene un propósito para esto. El siguiente versículo en el que me quiero enfocar y con lo que quiero terminar es el versículo 11, donde habla nuevamente de paciencia, pero utiliza, bueno, en mi Biblia utiliza una palabra diferente, utiliza la palabra perseverancia. Y perseverancia quiere decir que no te rindas, que no te des por vencido, que no tires la toalla. Es una motivación para seguir avanzando. Y también habla de la dicha, del ser dichoso en la perseverancia. Entonces, está bien que llores, está bien que te duela, está bien que pases por este sufrimiento, pero no te enfrasques ahí. No te quedes en ese llorar, no te quedes en ese dolor, en esa herida, no te quedes ahí. Utiliza esa herida, utiliza ese dolor, utiliza ese llorar para darte cuenta que eres humano, que no eres una máquina, no eres alguien que no tiene sentimientos ni corazón, eres humano y por naturaleza tenemos que sufrir porque somos humanos, porque tenemos un corazón, porque nos duelen muchas cosas, nos preocupan, nos asustan, nos pone tristes, muchas cosas. Y eso es normal en nosotros, porque tenemos un corazón. Pero también tienes que salir adelante, porque Dios está contigo y Dios es el que te va a sacar adelante. Y hay que aprender
a ser dichoso. Hay que aprender a tener gozo, aún en el sufrimiento. Hay que aprender a tener paciencia y hay que aprender a tener gozo en el sufrimiento. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros, a diferencia de muchas otras personas que están sufriendo cosas muy difíciles y que no tienen a Dios, que no tienen esa confianza de acercarse a Él en oración y que Él las escucha. Eso sí sería tremendamente horrible, porque no tienen a su Padre para abrazarlos, para consolarlos. Y nosotros sí lo tenemos, y es nuestro Padre Celestial. Y tenemos que ser dichosos en el sufrimiento por eso. Y tenemos que saber confiar en Él. Y es hermoso.
disfrutar al final, porque es un anhelo tan grande que tengo. Y no lo sé, no sé hasta cuándo tenga que esperar, no sé cuánto tiempo más tengas que esperar tú también, pero no te des por vencido, no te des por vencida. Dios está contigo y Dios está conmigo, y por eso sé que voy a salir adelante otra vez, porque ya me ha sacado adelante muchas veces. Entonces, sé perseverante, no te des por vencido, no te rindas, no te olvides de que Dios está contigo, porque Él está contigo. Amén. Y sé que no es fácil, pero lo puedes ver de esta manera. Estás en una prueba de paciencia. Estamos en una prueba de paciencia. Y por esa prueba de paciencia, sé que al final seremos bienaventurados, seremos bendecidos por este sufrimiento. Pero debemos ser pacientes. Si te duele, está bien. Si vas a llorar, está bien. Pero no te enfrasques ahí. Recuerda que Dios está con nosotros. Aún en esta situación, aún en este sufrir, Dios está con nosotros.